Una fracción generatriz se origina a partir de un valor decimal y prácticamente aquella fracción tiende a ser irreducible, por lo cual se pueden encontrar decimales exactos, decimales periódicos puros o decimales periódicos mixtos. Adicional, es necesario tener presente que una fracción está compuesta de un numerador y un denominador. Esta fracción es la representación de la división de dos números. Por lo tanto, al tener la división de dos números es de donde se originan los valores decimales. Considerando las indicaciones iniciales, se tienen actividades en la sección de decimales exactos. Vamos a ubicar la primera representación de una fracción. 2/5 y 3/2. Como disponemos de un valor decimal, para encontrar aquella fracción, lo primero que debemos realizar es graficar la línea de fracción y ubicar el número 1 en el caso de decimales exactos. El siguiente proceso a realizar es revisar el decimal exacto que disponemos y ese valor contar el número de veces que van a regresar antes de la coma decimal para convertirse en entero. Entonces, en el primer caso tenemos el valor 2. Contamos una posición para que se convierta en entero. Entonces, ubicamos en el numerador el valor 2 y en la parte del denominador ubicamos la cantidad de veces que haya regresado aquel decimal. Como regresó una sola vez, ubicamos un 0. Esta fracción la podemos simplificar. Mitad 1, mitad 5, que nos quedaría un quinto. Ahora, ¿cómo sabemos si es que la fracción encontrada corresponde al decimal que nosotros podemos encontrar? Hacemos una división. 1 dividido para 5 y empezamos a resolver. 1 para 5, ¿me alcanza? No me alcanza. 0 al cociente y empieza la coma decimal. Empezamos. 10 para 5 a 2. Por 5, 10. De 10, 0. Entonces aquí hemos encontrado lo que es el valor decimal que corresponde al primer valor. Y ese proceso vamos a realizar en los siguientes dos ejercicios. En el segundo ejercicio tendríamos 23 se convierte en entero y en el denominador, como el último valor que fue 3 regresó dos posiciones antes de la coma decimal, por lo tanto agregamos
en la parte del denominador dos ceros. Entonces la fracción resultante sería 23 sobre 100. En el siguiente ejercicio aplicamos lo mismo que se realizó en los dos ejercicios anteriores. Tenemos el decimal 18. Como tiene que regresar el último valor 8 dos posiciones para que se convierta en entero, tendríamos 218 y en la parte de abajo agregaríamos dos ceros. Simplificando aquellos valores, tendríamos mitad de 218, 109. Mitad de 100, 50. Por lo tanto, la fracción generatriz sería 109 sobre 50. Si queremos comprobar si es que esta fracción corresponde al número decimal exacto que disponemos, lo más viable es realizar la división, como lo realizamos en el ejercicio 1. Cuando tenemos decimales periódicos puros, la resolución para este tipo de ejercicios es igual. Como aquí vemos que el periodo es 3 y es el valor que se repite, el número de posiciones que van a regresar es una sola. Por lo tanto, convertimos en entero y abajo en el denominador agregamos la cantidad de números 9 según las posiciones que haya regresado. Simplificando, tercera 1, tercera 3, la fracción generatriz de 0,333 es igual a un tercio. Siguiente ejercicio. Aplicamos el mismo procedimiento que en su anterior. Por lo tanto, para convertir en número entero la parte decimal, tendría que regresar a aquellos decimales 3 posiciones en función de su último valor, que sería el 4. Entonces, convertimos en entero y en la parte del denominador agregamos el número de veces, el 9, que regresó a aquel último valor decimal, y esta sería la fracción generatriz. En el último caso, cuando disponemos de una parte entera y una parte decimal, que vendría a ser el decimal periódico puro, el proceso a realizar es el siguiente. Realizamos línea de fracción, ubicamos la parte entera y luego el decimal periódico puro, que sería el 4. En la parte inferior agregamos tantos números 9 como haya regresado el último decimal. Como regresó una sola vez, ponemos por una
sola vez el número 9. Y adicional, restamos la parte entera, que vendría a ser 2. Que nos daría como resultado 22 novenos. Y esa sería la fracción generatriz cuando se dispone un decimal periódico puro con una parte entera y una parte decimal. En el caso de los periódicos mixtos, supone otro tipo de aplicación. Aquí tenemos dos partes. La parte que se repite, que sería el 14, vendría a ser el periodo. Y aquella parte que no se repite, que sería el 2, vendría a ser el anteperiodo. Por lo tanto, realizamos línea de fracción y convertimos la parte del decimal en un número entero. Entonces, anotamos el anteperiodo, el periodo y luego en la parte del denominador anotamos el número de veces del periodo en forma de 9 y agregamos un 0 porque en el anteperiodo tenemos un único valor. Finalmente, al numerador le restamos la parte del anteperiodo, que sería 2. Y la fracción generatriz resultante sería 212 sobre 990. En el segundo ejercicio de periódico mixto, aquí realizamos línea de fracción. Ubicamos la parte entera. Agregamos la parte del anteperiodo, que sería 12. Luego agregamos el periodo. Y en la parte del denominador ubicamos tantos 9 como tenga en el periodo. Y tantos ceros como tenga en el anteperiodo. Finalmente, realizamos una resta de la parte entera y el anteperiodo. Menos 212 y el resultado o la fracción sería 21.023 sobre 9.000
900. Aquel valor lo voy a representar en la parte de abajo por la disponibilidad del espacio. 21.023. No olvidarse aquel valor. Entonces hemos obtenido la fracción generatriz en el segundo caso. En el tercer caso, tenemos en la sección del periodo, tenemos 2. Y en la parte del anteperiodo tenemos 3 decimales. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. En la parte del numerador, vamos a resolver en la parte de abajo. En la parte del numerador, ubicamos la parte entera, el anteperiodo y el periodo. Para convertirlo en entero. En la parte del denominador agregamos el número de 9 que tenemos según la cantidad del periodo. Como tenemos 2 decimales en el periodo, agregamos 2 veces el número 9 y como tenemos 3 decimales en el anteperiodo, agregamos 3 veces el 0. Finalmente, en la parte del numerador, restamos aquella parte entera que se convirtió entre el número entero y el anteperiodo. Sería menos 1222. Y el resultado final quedaría 120.990 sobre 99.000. Esa sería la fracción generatriz. Es necesario recordar que en cada fracción, si es que existe la posibilidad de simplificar, podemos hacerlo. En este último ejercicio se puede obtener la treintava de 120.990 es igual a 4.033 y en la treintava del denominador de 99.000 es igual a 3.300. Y esa sería la forma y el proceso correcto para los diferentes tipos de decimales con el objetivo de encontrar la fracción generatriz.